Hueles a pobre, eso fue lo que me dijo Megan la noche en que llegué a casa después de que me despidieran, con la carta de liquidación en una mano y la otra tan vacía que parecía un guante sin dedos. Y mientras ella se quedaba en la puerta de la cocina con los brazos cruzados. Y una expresión que mezclaba asco con una especie de alivio mal disimulado. Yo me quedé en el umbral de nuestra propia casa sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies como una trampa que había estado armándose durante meses sin que yo quisiera verla. No le pedí que me abrazara ni que me dijera que todo iba a estar bien, porque ya había aprendido que Megan no era de esas, pero esperaba al menos un silencio cómplice, un lo siento, tibio, cualquier cosa que no fuera ese hueles a pobre, que resonó en el pasillo como un disparo en una catedral vacía. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, subí al dormitorio, saqué una maleta del armario y empecé a meter mis cosas sin hacer ruido, con la misma precisión mecánica de quien empaca para un viaje que no pidió pero que sabe que es necesario. Megan me siguió hasta la habitación, no para detenerme sino para asegurarse de que no me llevara nada que no me perteneciera. Y desde el marco de la puerta soltó otra perla que se me quedó grabada a fuego en la memoria. Mi madre tenía razón sobre ti, dijo que no eras suficientemente hombre para mantener una familia, que tarde o temprano ibas a fracasar. Así que la madre también. La vieja Patricia que nunca me tragó porque yo no tenía el apellido ni la cuenta bancaria que ella soñaba para su hija, y que había estado envenenando el pozo desde el primer día con comentarios pasivo-agresivos en las cenas familiares y regalos que eran insultos envueltos en papel de regalo. Cerré la maleta, pasé junto a ella sin mirarla y bajé las escaleras con la cabeza bien alta, aunque por dentro me estuviera desmoronando como un castillo de naipes en medio de un huracán. En la puerta de la calle, antes de salir, Megan dijo algo que me obligó a detenerme. ¿No vas a pelear por mí? ¿No vas a rogarme que te dé otra oportunidad? Eso es justo lo que mi madre dice, que los hombres como tú no tienen sangre en las venas. Me di la vuelta, la miré a los ojos por primera vez desde que llegué. Y le respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. No voy a pelear por alguien que me dice que huelo a pobre cuando acabo de perder mi trabajo. Y no voy a rogarle a nadie que eligió escuchar a su madre antes que a su propio corazón. Si eso es lo que tu madre llama falta de sangre, que así sea. Prefiero ser un cobarde con dignidad que un héroe sin espina dorsal. Me fui a casa de mi hermana Brenda, la única persona que no me pidió explicaciones ni me juzgó cuando llamé a su puerta a las 11 de la noche con una maleta y una cuenta bancaria reducida a casi nada. Pasa, hay comida en la nevera y la habitación de invitados está libre, fue todo lo que dijo Brenda mientras me abría la puerta con su bata de dormir y el pelo hecho un nido. Y esa noche lloré en silencio sobre una almohada que olía a suavizante barato, no por Megan sino por mí mismo, por todos los años que había desperdiciado intentando demostrarle a alguien que valía la pena cuando la única opinión que importaba era la mía propia. Los días siguientes fueron un desierto de trámites y llamadas a reclutadores que no respondían, de currículums enviados al vacío y entrevistas que terminaban con un ya te llamaremos, que todos sabemos que significa no eres el indicado. Brenda me dejaba el desayuno preparado antes de irse a trabajar, y yo me pasaba las mañanas frente al ordenador como un boxeador noqueado que intenta levantarse antes de la cuenta de 10, sabiendo que cada golpe que recibía era más débil que el anterior pero que igual dolía. Lo peor no era el desempleo ni el dinero que se acababa, sino los mensajes de Megan que llegaban cada 2 o 3 días, alternando entre la súplica melodramática, te extraño, esto fue un error, y el ataque furioso, mi madre tenía razón. Eres un inútil que huyó en lugar de luchar, y yo aprendí a no responder, a dejar que esos mensajes se acumularan como cartas de un enemigo que ya no merecía mi tiempo ni mi energía. Una semana después, Brenda me encontró borrando el número de Megan del teléfono y me dijo, eso es lo que tenía que hacer desde el principio, hermano, porque esa mujer no te quería. Quería a tu versión exitosa, y las versiones, cuando cambian, dejan de servir. Asentí, guardé el teléfono en el bolsillo y seguí buscando trabajo, porque no había tiempo para filosofías baratas cuando el próximo pago del alquiler amenazaba con comérselos pocos ahorros que me quedaban. El golpe de realidad más duro llegó cuando, por casualidad, me encontré a Megan en el supermercado con un tipo trajeado que no me presentaron pero que reconocí al instante. Era Connor, el hijo de los dueños de la cadena de concesionarios de autos de lujo, un tipo que había estado en la misma universidad que nosotros y que siempre miraba a Megan como si fuera un trofeo, que valía la pena coleccionar. Megan me vio primero, y por un segundo su cara fue un poema de contradicciones, pasando de la sorpresa a la incomodidad y luego a una especie de desafío que me recordó por qué había dejado de amarla mucho antes de que me despidieran. Hola, Nathan, ¿cómo estás?
dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que delataba una nerviosidad que a mí ya no me importaba descifrar. Sobreviviendo, como todos, le respondí mientras llenaba mi carrito con arroz y latas de atún. Las compras de un hombre que ya no pretendía impresionar a nadie con sus hábitos de consumo. Connor me miró de arriba abajo con esa sonrisa de quien se siente ganador en una carrera que ni siquiera sabía que estaba corriendo, y me extendió la mano con una firmeza exagerada que intentaba demostrar algo que yo ya había entendido sin necesidad de demostraciones. Mucho gusto, Connor, he oído hablar mucho de ti, dijo con una hipocresía tan gruesa que se podía cortar con cuchillo, y yo le devolví el saludo sin fuerza pero sin debilidad. Justo en ese punto medio que indica que no me importas lo suficiente como para apretarte fuerte ni lo bastante poco como para ignorarte. Megan se despidió con un cuídate, que sonó a portazo, y yo seguí con mis latas de atún sin mirarlos marcharse, aunque por el rabillo del ojo vi cómo él le rodeaba la cintura con un gesto posesivo que ella aceptó como si fuera un collar de diamantes. Esa noche, en casa de Brenda, mientras picaba cebolla para la cena, me di cuenta de que no sentía celos, ni rabia, ni esa punzada de traición que había supuesto que sentiría al ver a Megan con otro hombre. Lo que sentía era alivio, un alivio tan profundo y tan extraño que tuve que repetírmelo varias veces para convencerme de que era real. Alivio de no tener que seguir fingiendo que esa relación tenía futuro. Alivio de no tener que soportar las visitas de Patricia. Alivio de no tener que demostrarle a nadie que era lo suficientemente bueno para una mujer que nunca lo iba a valorar. Estás sonriendo, y eso que estás picando cebolla, algo no cuadra, dijo Brenda desde la mesa. Y yo me di cuenta de que efectivamente tenía una sonrisa tonta en la cara. La sonrisa de quien acaba de tirar un peso enorme que ni siquiera sabía que estaba cargando. El trabajo llegó 3 meses después. No en el sector financiero donde había pasado 10 años ascendiendo lentamente hasta que la crisis lo tumbó todo, sino en una empresa de logística que me ofreció un puesto menor con un sueldo justo y un horario que me permitía llegar a casa antes de que oscureciera. Acepté sin pensarlo 2 veces porque ya no estaba en edad ni en condiciones de rechazar oportunidades por orgullo, y en ese trabajo conocí a gente que no sabía nada de mi pasado ni de Megan ni de los mensajes hirientes ni de las cenas con su madre tóxica, y esa indiferencia fue un bálsamo que no sabía que necesitaba. Me mudé a un apartamento pequeño, amueblado con lo mínimo, y empecé a construir una rutina que no incluía a nadie más que a mí mismo: correr por las mañanas, leer en las noches, y los fines de semana una película en el cine, a veces acompañado por Brenda y sus hijos, a veces solo, y descubrí que la soledad no es lo mismo que la vacuidad, que se puede estar solo sin sentirse vacío y acompañado sin sentirse lleno. Un año después, cuando ya había recuperado mi estabilidad financiera y hasta había logrado ahorrar un pequeño colchón para emergencias, recibí una llamada de un número que no reconocí pero que contesté por pura costumbre laboral. Era Patricia, la madre de Megan, esa misma que había sembrado la cizaña durante años, con una voz que intentaba sonar maternal pero que a mí me sonaba a culebra ofreciendo manzanas. Nathan, quería hablar contigo. Sé que las cosas no terminaron bien, pero Megan está pasando por un momento difícil y creo que tú podrías ayudarla, dijo con una falsa humildad que me puso los pelos de punta, y yo me quedé en silencio. No por cortesía sino porque necesitaba procesar la audacia de esta mujer llamándome después de todo lo que había hecho. ¿Ayudarla en qué? ¿En pagar las deudas que dejó su novio millonario? En consolarla porque el príncipe azul resultó ser sapo, respondí con un sarcasmo que no pude contener. Y Patricia se quedó callada un momento antes de admitir que sí, que Connor había resultado ser un estafador que usaba las empresas familiares para lavar dinero, que lo habían detenido y que Megan había quedado no solo sola sino también endeudada hasta el cuello por avales que había firmado sin leer. Eso suena como un problema que ella debe resolver, Patricia. Yo ya no soy parte de su vida ni de la tuya. Y si algo aprendí en estos meses es que el pasado se deja atrás, no se arrastra como un cadáver, le dije antes de colgar, y aunque mis manos temblaban al hacerlo, no era por nerviosismo sino por la adrenalina de poner un límite que debía haber puesto años atrás. Megan intentó contactarme por todos los medios después de eso, mensajes de texto que decían lo siento, repetido como un mantra vacío, correos electrónicos larguísimos donde explicaba que su madre la había manipulado, que ella nunca quiso decirme lo de hueles a pobre, que estaba confundida y asustada, que por favor le diera una oportunidad para demostrar que había cambiado. Leí cada mensaje, no por masoquismo sino porque necesitaba convencerme de que ya no me afectaban, y cuando terminé de leer el último, un correo donde adjuntaba una foto de nosotros dos en la playa años atrás, sonreí con una tristeza ligera y borré todo, incluyendo la foto, porque las fotos son solo papel y píxeles.
Y lo que había entre nosotros se había roto mucho antes de que yo perdiera el trabajo. Mucho antes de que ella dijera esa frase cruel, quizás desde el primer día en que su madre le susurró al oído que yo no era suficiente. La última vez que vi a Megan fue en una estación de autobuses, de casualidad, cuando volvía de visitar a Brenda al otro lado de la ciudad. Estaba demacrada, con la ropa arrugada y los ojos hundidos, y por un momento no la reconocí porque la imagen que guardaba en mi memoria era la de una mujer perfectamente maquillada con sonrisa de fórmula y vestidos que costaban mi salario de un mes. Me vio antes de que yo pudiera desviar la mirada, y caminó hacia mí con pasos que eran casi una súplica, las manos extendidas como quien pide limosna en un semáforo. Nathan, por favor, solo necesito que me escuches 5 minutos, no te pido que vuelvas, solo que me perdones, dijo con una voz quebrada que ya no me decía nada, ni pena ni rabia ni amor, solo el eco de algo que había muerto y que nadie había tenido el valor de enterrar. La miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me hicieron sentir que podía conquistar el mundo. Y le respondí con una honestidad que no necesitaba ensayar porque salió de lo más profundo de un corazón que ya había sanado. Te perdono, Megan, de verdad te perdono, no por ti sino por mí. Porque el rencor pesa más que cualquier ofensa, pero perdonar no significa olvidar ni significa volver. Significa soltar para poder seguir caminando sin esa mochila llena de piedras. Ella abrió la boca para decir algo más, pero yo levanté una mano suavemente. Le deseé suerte y subí al autobús que me llevaba de vuelta a mi apartamento pequeño, a mi trabajo modesto, a mi vida sin lujos pero sin mentiras, a esa paz que cuesta construir pero que una vez que la tienes, no la cambias por nada, ni siquiera por la promesa de un amor que ya demostró que no sabe lo que es amar de verdad. El autobús arrancó, Megan se quedó en el andén con la mano levantada en un saludo que yo no devolví, y mientras la ciudad desfilaba detrás del vidrio empañado, entendí que perder a alguien así no es una derrota, es una depuración, como cuando el fuego arrasa un bosque viejo y deja espacio para que crezcan árboles nuevos, más fuertes, más sabios, más capaces de resistir las tormentas que la vida siempre trae sin avisar. Los meses después de ese encuentro en la estación de autobuses fueron una prueba silenciosa de mi propia resistencia, porque aunque había dicho que perdonaba a Megan, el fantasma de sus palabras volvía a veces en las noches de insomnio, repetidas por un parlante imaginario que no tenía botón de apagado. Una tarde de sábado, mientras ordenaba unos papeles viejos en el apartamento, encontré una fotografía que se me había escapado en la mudanza, Megan y yo en la playa de Santa Mónica, abrazados frente al atardecer con esa sonrisa de quienes todavía creen que el amor es suficiente para todo. Estuve a punto de romperla, pero en lugar de eso la metí en un sobre. Escribí la dirección de su madre en la parte de afuera y la eché al buzón sin carta adjunta, porque no había nada que decir que no se hubiera dicho ya. Y ese gesto de devolverle el recuerdo fue mi manera de cerrar un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. A la semana siguiente, Brenda me llamó para contarme que Patricia había estado preguntando por mí en el supermercado donde ella trabaja, con una versión distorsionada de los hechos donde yo era el villano que había abandonado a su hija en el momento más difícil. ¿No le hiciste caso, verdad?, preguntó Brenda con esa voz de hermana que ya conoce la respuesta pero necesita escucharla igual. Le dije que tú estabas muy ocupado reconstruyendo tu vida como para andar escuchando chismes de viejas chismosas, respondió Brenda con una risa que me contagió, y aunque Patricia no volvió a mencionarme después de eso, supe que su veneno seguía circulando por ahí, como una serpiente que no sabe que ya no tiene a quien morder. El trabajo en la empresa de logística, que había empezado como un salvavidas temporal, se fue convirtiendo en algo más cuando el dueño, un tipo llamó Marco con acento ítalo-americano y manos llenas de anillos, me ofreció un ascenso después de notar que yo era de los pocos que no robaba en el inventario ni llegaba tarde los lunes. Me gusta su actitud, Nathan, usted no se queja, solo trabaja. Y en este negocio la gente que trabaja en silencio es la que más vale, me dijo mientras firmaba los papeles del nuevo puesto. Y yo asentí sin decirle que el silencio no era una virtud sino una cicatriz, que había aprendido a callar porque en su momento hablar no sirvió de nada. Con el aumento de sueldo pude mudarme a un apartamento mejor. No uno lujoso sino uno con ventanas grandes que dejaban entrar la luz por las mañanas y una cocina donde por fin cabían 2 personas si no se movían al mismo tiempo. También compré un auto usado, un Honda color gris que no impresionaba a nadie pero que arrancaba cada mañana sin chistar, y en esos trayectos al trabajo, con la radio sonando a bajo volumen y el sol pegando en el parabrisas, sentía que la vida no era perfecta pero que al menos era mía, completamente mía, sin préstamos ni intereses emocionales que pagar. Fue en esa época cuando conocí a Daniel.
Un compañero de oficina que se convirtió en algo más que un colega después de que nos tocara compartir turno en el inventario de fin de año. Esas jornadas eternas donde la única forma de no volverse loco es contar chistes malos y confesar secretos que no le contarías a nadie más. Daniel sabía de mi historia porque Brenda, que no tenía filtro, se lo contó en una cena a la que lo invité sin pensarlo mucho. Y en lugar de mirarme con lástima o darme consejos baratos, solo dijo, bueno, al menos ya sabes qué tipo de personas evitar en el futuro. Eso es más de lo que mucha gente aprende en toda una vida. Nos hicimos amigos de esos que se juntan los viernes a tomar unas cervezas sin necesidad de fingir que la vida es una fiesta, y una noche, después de varias botellas, Daniel me confesó que él también había pasado por algo similar con su exesposa. Una mujer que lo dejó cuando su negocio de importación quebró y que luego volvió arrepentida cuando él ya estaba con otra. La diferencia es que yo fui tan estúpido que le di otra oportunidad, y adivina qué, se volvió a ir al mes porque apareció un tipo con más plata, dijo mientras vaciaba su botella de un solo trago. Y yo levanté la mía en un brindis silencioso por todos los que aprendemos a golpes que hay personas que no cambian. Solo esconden sus defectos un rato hasta que se cansan de disimular. Megan, mientras tanto, seguía intentando acercarse a través de cuentas falsas en redes sociales. Mensajes que escribía desde números desechables y cartas que dejaba en la recepción de mi edificio hasta que tuve que pedirle al portero que no aceptara nada de su parte. Una de esas cartas, la última que llegó a mis manos porque el portero se distrajo, decía algo así: me diagnosticaron depresión, estoy en terapia. Y mi psicóloga dice que debo enfrentar a las personas a las que he dañado para poder sanar. Por favor, solo una cita, una hora, para decirte todo lo que no supe decir antes. Leí la carta 2 veces. La doblé en 4 partes y la guardé en el cajón donde tenía los recibos de la luz y el contrato de alquiler. No porque pensara responder, sino porque me pareció justo conservar esa prueba de que ella también estaba en su propio infierno, aunque su infierno no fuera mi problema ni mi responsabilidad. Esa noche, mientras cocinaba una pasta con salsa que me había enseñado Brenda, sonó el teléfono y era un número que no reconocí, pero contesté por si acaso era Daniel con algún plan de último minuto. Era Megan, con la voz ronca y entrecortada, como si hubiera estado llorando justo antes de marcar. Nathan, no cuelgues, por favor, solo quiero que sepas que Connor me dejó con una deuda de $40,000, que mi madre se fue a vivir a Florida con un tipo que conoció en internet, y que estoy sola, completamente sola. Y no pido que vuelvas, solo que me hables como solías hacerlo cuando todo iba bien. Apoyé la cuchara de madera en la encimera, apagué el fuego debajo de la salsa y me senté en la silla de la cocina con el teléfono pegado a la oreja, escuchando su respiración entrecortada sin saber muy bien qué decir porque las palabras que alguna vez fueron fáciles ahora se me atragantaban como espinas. Megan, lo siento por lo que estás pasando, de verdad lo siento, pero no soy la persona indicada para ayudarte con esto. Porque cualquier cosa que te diga va a sonar a interés o a rencor, y no quiero que pienses eso de mí. Ella se quedó callada un largo rato, y cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, más frágil, como la de una niña que se ha perdido en un centro comercial y no encuentra a sus padres. Al menos me perdonas, ¿de verdad me perdonas como dijiste aquella vez en la estación? Te perdoné, Megan, pero el perdón no es un boleto de regreso, es una carta de libertad. Y yo ya no vivo en la misma dirección donde tú me dejaste aquella noche. Colgué sin esperar su respuesta, y me quedé un rato mirando la salsa que se había enfriado en la sartén, pensando en lo fácil que habría sido decirle vamos a intentarlo de nuevo, y llenar ese vacío temporal con el calor de un cuerpo conocido, pero también sabiendo que ese calor no duraría, que al primer inconveniente volverían los mismos patrones, las mismas miradas de desprecio, el mismo hueles a pobre disfrazado de preocupación legítima. Al día siguiente, Daniel me propuso algo que al principio me pareció descabellado: viajar a México durante una semana, a un pueblo costero donde su familia tenía una cabaña que llevaba años sin usarse, para desconectar del trabajo y de la ciudad y de todo lo que oliera a rutina. Te veo muy serio últimamente, Nathan, necesitas reírte de algo que no sea un meme en el grupo de la oficina, me dijo mientras llenaba mi taza de café sin preguntar si quería más. Y acepté porque no tenía excusas para negarme. Porque los ahorros estaban bien y porque el apartamento empezaba a sentirse más como una jaula que como un hogar. El viaje fue una cura que no sabía que necesitaba. Amaneceres frente al mar con el sonido de las olas como única música. Caminatas por calles empedradas donde nadie me conocía ni sabía que una vez una mujer me dijo que olía a pobre. Y noches alrededor de una fogata con Daniel y unos pescadores locales que nos contaban historias de tiburones y
Tormentas mientras las estrellas se reflejaban en el agua como diamantes tirados al azar. Una de esas noches, borracho de mezcal más que de alcohol, Daniel me soltó una verdad que me golpeó como un balde de agua fría. Sabes que Megan no te buscaba a ti, ¿verdad? Te buscaba la versión tuya que pagaba las cuentas y la mantenía sin que ella tuviera que mover un dedo. Y cuando esa versión desapareció, ella también desapareció, porque el amor de verdad no se va cuando el bolsillo se vacía. Asentí sin ganas de discutir, porque en el fondo sabía que tenía razón, aunque aceptarlo implicara admitir que había sido un ingenuo durante 4 años. Y esa no era una confesión que quisiera hacer en voz alta ni siquiera frente al mar. A mi regreso, encontré un mensaje de voz de Patricia, la madre de Megan, que debía haber dejado antes de irse a Florida pero que yo no había escuchado por tener el teléfono apagado durante la semana. Nathan, sé que no soy quien para pedirte nada, pero Megan está muy mal, no come, no duerme. Y yo ya no estoy cerca para cuidarla, así que si puedes, aunque sea un poquito, acércate a ella. No como pareja sino como ser humano, que a veces el destino nos pone en el camino de las personas para ayudarlas aunque ya no las amemos. Escuché el mensaje 2 veces, lo borré y seguí con mi vida, porque si algo había aprendido en todo este proceso era que ayudar a alguien que te lastimó no es un acto de bondad sino de codependencia, y yo ya no estaba dispuesto a ser el bombero que apaga los incendios que otros provocan a propósito. 3 meses después, Brenda me dio la noticia de que Megan se había mudado a otro estado, a casa de una prima lejana, y que según los chismes del vecindario, había empezado a estudiar enfermería y a salir con un compañero de clase que no tenía dinero pero sí mucha paciencia. Quizás esta vez le funcione, quizás esta vez aprenda la lección, dijo Brenda con un tono que intentaba ser neutral pero que delataba un cierto escepticismo. Y yo le respondí que no me importaba si le funcionaba o no, que mi única preocupación era terminar el informe trimestral que tenía que entregar al día siguiente, y que si ella quería seguir hablando de Megan, que lo hiciera con alguien que todavía tuviera algo que decir al respecto. El tiempo pasó, como siempre pasa, y un día cualquiera, mientras limpiaba el polvo de los muebles del apartamento, encontré una cajita que había guardado en el fondo del armario, dentro de una bolsa de zapatos viejos. Era la caja de anillos que le compré a Megan cuando pensé que íbamos a casarnos. Un anillo de compromiso sencillo que había pagado a plazos durante 6 meses y que ella nunca usó porque en ese entonces no era el momento adecuado. Abrí la caja, vi el anillo brillar bajo la luz de la lámpara, y por un instante sentí la tentación de tirarlo por la ventana, de deshacerme de ese símbolo de una promesa que nunca se cumplió. Pero en lugar de eso, lo guardé otra vez en su cajita, y al día siguiente lo llevé a una joyería donde me dieron algo de dinero por el oro, no mucho, pero lo suficiente para comprarle un regalo a Brenda por su cumpleaños. Una pulsera de plata que ella recibió con lágrimas en los ojos porque dijo que era lo más bonito que le habían regalado en años. Esa noche, mientras cenábamos en su casa con sus hijos corriendo alrededor de la mesa, Brenda levantó su copa de vino y brindó por los hermanos que nunca se abandonan, y yo brindé con ella sin decirle que el dinero de esa pulsera venía de las cenizas de un amor que se había quemado solo, como una casa vacía que prende fuego por el simple aburrimiento de estar deshabitada. La moraleja. Si pierdes el trabajo y tu pareja te dice, hueles a pobre, no te pongas a llorar, ponte a empacar, porque acabas de recibir la señal más clara del universo de que esa relación ya no era tuya. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.